El siguiente modelo que vamos a ver es el logic condicional. Este modelo vuelve a tener la estructura de logic, pero con una particularidad. La palabra condicional lo que nos está diciendo es que depende de las condiciones. Es decir, que en este caso vamos a tener cuatro opciones. Imagínense el supuesto ejemplo, el ejemplo este, que tenemos, vamos a marcar por aquí, tenemos eh, elección entre cuatro modos de transporte. Podemos ir en avión, en tren, en guagua, vamos a intentar hacer un poco mejor, en avión, en tren, en guagua y en coche privado. Claro, esto sería un planteamiento de un logic condicional. Tenemos para, para trasladarnos de un sitio a otro, tenemos cuatro opciones, avión, tren, guagua y coche. Claro, si leemos aquí el planteamiento, tenemos una muestra de 210 individuos, ¿vale? El programa que vamos a ver ahora, o la salida de ordenador, es del LINDEP, que es el que se utilizaba anteriormente para esta asignatura. Ahora están utilizando el Stata, pero la salida no va a valer igual. Las variaciones son mínimas. Bien, nos encontramos con la siguiente variable. La variable mod, que es la dicotómica. Tiene valor cero o valor uno. Y tenemos cuatro alternativas. Avión, tren, guagua o coche. Es decir, lo que yo quiero estimar es de qué forma, o sea, cuál es la probabilidad de que vaya de una de estas formas. Claro, el tiempo, que es otra variable que vamos a utilizar, es el tiempo de espera. Lógicamente, en avión, en tren y en guagua hay tiempo de espera. Pero si voy en coche, no hay tiempo de espera. ¿Qué quiere decir? Que esta variable para el coche no la afecta. Eh, GC es el coste total calculado como la suma del precio o el coste directo del transporte más el coste de oportunidad del tiempo del viaje. HINC, la otra variable, es la renta familiar en miles de unidades. Y NVC es el coste del aparcamiento. Lógicamente, si voy en avión, en tren o en guagua, el coste del aparcamiento cero, no afecta, no son variables que dependan de esta otra. Luego tenemos INVT, que es el tiempo de aparcamiento, exactamente lo mismo. AACS, que es una variable que recoge, bueno, una constante específica para el avión. TASC, constante específica para el tren. BASC, una constante específica para la guagua. Y CASC es una constante específica para el coche. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a tener un modelo, pero con cuatro posibilidades. En este caso, aquí vamos a poner la probabilidad de que la i sea igual a 1, probabilidad de que la i sea igual a 2. Estas son las distintas probabilidades que podemos calcular. Probabilidad de que la i sea igual a 3 o la probabilidad de que la i sea igual a 4. Hablando del ejemplo de este que tenemos aquí, sería avión, tren, guagua y coche. Es decir, esto es, aquí lo que me está diciendo es que la persona va en avión, o sea, la probabilidad de que el individuo vaya en avión, de que vaya en, perdón, era tren, sí, tren, guagua, la posibilidad de que vaya en tren, la probabilidad de que vaya en tren, que vaya en guagua o que vaya en coche particular. Son las cuatro alternativas. ¿Qué característica tiene este logic condicional? Pues que para calcular estas probabilidades, o sea, para calcular la probabilidad de que i sea igual a j, una característica concreta, claro, en el multinomial teníamos 0, 1, 2, 3. Teníamos tres, bueno, 0, 1, 3, 4, 5, y utilizábamos uno de base. Aquí en realidad no tenemos base porque las variables son distintas. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se calcula la probabilidad? Se calcula como e elevado a la z sub ij por beta dividido, ahora les explico la notación, por la suma desde j minúscula igual 1 j mayúscula de e elevado
a Z sub I J beta. Bueno, esto sería traspuesta. Digamos un beta gordo. Bien, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Es la Z sub I J que vemos aquí. Pues son las variables explicativas del individuo Y, evidentemente, que afectan a la opción J. Como estábamos hablando en el ejemplo, hay variables que solamente afectan al coche, pues si estoy calculando la probabilidad de que Y sea igual a 4, utilizo las variables, solamente las variables que afectan al coche. A diferencia del caso del lógico multinomial, fíjense que la beta, pongo la misma beta aquí, bueno, puedo poner beta gorro si quieren, la misma beta que pongo arriba y abajo es la misma. Tengo una única estimación de la beta, que es una diferencia principal con el probi. Y bueno, digamos que en este caso no tenemos base, sino que si yo calculo la probabilidad de cada uno, sería la probabilidad de Z1 beta, Z2 beta, y la suma de todos me da 1. Esto es un ejemplo, digamos, esto es un poco engorroso, porque viéndolo así como que no se entiende mucho, ahora lo veremos con un ejemplo, pero es un modelo que muy pocas veces sale, ¿vale? La interpretación se basa en ir calculando efectos marginales y derivando, digamos. Lo derivaríamos con respecto a beta y nos sale un chorizo bastante grande, como van a ver a continuación. Digamos que lo interesante para nosotros es que de esta forma se calcula la probabilidad de cada una de las opciones. Tendríamos que calcular las 4 probabilidades y de esa forma decidiríamos cuál es la elegida por cada individuo. Vamos a verlo en un ejemplo en base a este enunciado. Vale. Fíjense lo importante que en base a este enunciado, esto sería un individuo tipo. Bueno, aquí tenemos el individuo 1 de la muestra. Este individuo 1 de la muestra, vamos a aquí que me saltaría. Vale. Este individuo 1 de la muestra, pues como vemos, va a ir en coche. Mod es una variable dicotómica, toma de 0, 1, perdón, 0, 1, no va en avión, no va en tren, no va en guagua, va en coche. Estos son los datos solamente para cada individuo. Cada individuo va a tener distintas variables. Pues en este caso concreto, la variable time no afecta en el coche, pero sí el resto de variables, aparte de la constante correspondiente. ¿Cómo va a ser la estimación? Pues aquí tenemos la estimación de este modelo, repito, hecho con el LINDEP. Este es el programa que utilizaban hace años, tampoco muchos, pero bueno, hace unos años. De hace 4 o 5 años para acá, están utilizando el Stata. Bien, aquí nos dice arriba el tipo de modelo, este es bastante más escueto. Bueno, en realidad aquí tienen más información que en el Stata. Tenemos el tipo de modelo, es un modelo de elección discreta. Estamos viendo las distintas posibilidades que tiene cada uno de los modelos. Tenemos las 210 observaciones y tenemos un total de 6 iteraciones. ¿Vale? Nos aparece el logaritmo de la función de verosimilitud, que es esta, 189,5252. Nos aparece el R cuadrado de McFadden, bueno, está por aquí. Nos aparece el H cuadrado y el valor significativo. Quiere decir que el modelo es completamente significativo. Está aumentando la probabilidad, pero bueno. Bien. A ver si lo estoy haciendo bien. Vale. ¿Qué tenemos? Lo que nos interesa a nosotros. Tenemos las variables incluidas en la estimación, todas estas de aquí. Estos son las betas, estos son la desviación típica de la beta, la t y la probabilidad de la t. En este caso veríamos que esta variable sería no significativa y esta sería significativa un 10%, pero tenemos un único vector de parámetros, característica fundamental de modelo de elección, del modelo condicional. ¿Cómo calcularíamos las probabilidades? Pues la probabilidad de que Y vaya en avión pues sería E elevado a los coeficientes, o sea, los coeficientes son los mismos para todos, que son estos que aparecen aquí, pero solo ponemos las variables que le afectan al avión, el tiempo del avión, GC del avión y la constante del avión. Fíjense que
Todo esto lo tenemos aquí, ¿vale? En este caso concreto, hemos utilizado como categoría de referencia el coche. A ver, sí, tenemos el avión, tenemos el tren, tenemos la guagua, categoría de referencia, el coche. Pero repito, categoría de referencia a la hora de introducir las variables en el modelo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos para acá. Esto sería la probabilidad del avión, la probabilidad del tren, la probabilidad de la guagua y la del coche es 1 menos todas las probabilidades anteriores. Lo único que hay que ir haciendo es ir escribiendo todos los coeficientes. Fíjense que en el caso del coche, tan solo tengo una variable en el modelo, esta de aquí, la de GC, porque el tiempo es cero y las constantes no afectan porque son variables concretas para, eh, para los distintos tipos de vehículos, de desplazamiento. Como les digo, este es un modelo que normalmente explico de esta forma porque no suele caer, porque es bastante engorroso de hacer un ejercicio. Yo de los exámenes que tengo de Patricia no he visto ninguno que caiga este tipo. Fíjense que es cálculo principalmente. Aquí, si volvemos al principio, nos encontramos que el Z sub i j son las variables que afectan a cada categoría, las betas son las mismas para todas, y aquí es la suma de todas las posibilidades. Volvemos para acá. Aquí el tiempo no lo afecta al coche. GC, que era esta variable, sí que le afecta al coche. Bueno, y la constante que la teníamos incluida para el coche. Estos son los distintos coeficientes y el coche está omitido porque si no tendríamos un problema de multicolinaridad. Omitimos el coche en las constantes. Esto es la probabilidad de cada categoría, la del avión, las variables del avión, y aquí tenemos la del avión, la del tren, la de la guagua y la del coche. Fíjense que finalmente para calcular el resto de probabilidades, la parte de abajo va a ser la misma y lo que cambia es la parte de arriba, que pongo o la del avión, o la del coche, o la de cada una de ellas. ¿Vale? Sería de forma sin sustituir y aquí sustituyendo los valores. Fíjense que los valores que están sustituidos son los del individuo y la del coche, ya que no nos aparecen las probabilidades, pues es el resto. Eh, Tampoco tengo mucho más que decirles de este modelo, entre otras cosas porque es el modelo que menos aparece, que es el logic condicional. Bien, este era cortito, así que pasamos al siguiente que va a ser los modelos ordenados, el logic y el prog.